Cuando el señor Gautama desencarnó y fueron cremados su cuerpo, convertido en cenizas, se decidió que se dividieran las cenizas en 8 partes, que eran 8 reinos de 8 reyes que estaban en ese momento en la cremación del señor Gautama. Y una porción de ellas vinieron a tener aquí a Vaisali, y precisamente están debajo de ese techito, no las cenizas solamente. Esas cenizas las metieron en una stupa, ahí está la stupa y dentro están las cenizas. ¿Quieren? Vamos y conozcamos la stupa. Muy buenas noches, les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina. Son aquí las 19:30 y estamos dando inicio a la actividad que regularmente transmitimos en este horario todos los días miércoles. Estábamos viendo imágenes filmadas hace unos 3 años o 2 años y medio en India, específicamente en Vaisali, muy cerquita del sitio donde el señor Gautama dio su última locución pública, aquella en la que dijo: sean lámparas para ustedes mismos. Y estábamos observando o viendo junto con Rubén Cedeño el lugar donde reposaron durante mucho tiempo parte de las cenizas del señor Gautama, las cenizas, restos del cuerpo que había utilizado, que fue cremado después de su Mahaparinirvana. Se los colocaba a raíz de que semanas atrás, estudiando acerca de la envoltura etérica, hablábamos acerca del magnetismo y de cómo, por ejemplo, el cuerpo, vestimentas que ha utilizado un ser de luz, las cenizas, obviamente, que son los restos del cuerpo que utilizó, están impregnados con la energía vital que le ha dejado ese ser impresas, la radiación de ese ser. Los maestros hablan de los electrones, específicamente los electrones que quedan cargados, no solamente en el cuerpo, los restos mortales o las vestiduras, objetos que ha tocado ese ser, sino también los mismos sitios donde han vivido quedan impregnados del magnetismo. Y ese es el motivo por el cual en muchas religiones, por ejemplo, se hace casi un culto de las reliquias, o prácticamente en todas se acostumbra peregrinar a los sitios donde vivieron grandes maestros para allí absorber esa radiación que, al menos intuitivamente, los devotos saben que ha quedado allí. Y en metafísica sabemos que de hecho ha quedado esa energía cargada, ya sea en los lugares o en los objetos que le pertenecieron o en los restos mortales del cuerpo que esa corriente de vida utilizó. Bien, estas imágenes las van a encontrar ustedes en la serie de videos titulada Gautama, que también está disponible hoy en día en el formato online a través de una página de streaming conocida llamada Vimeo. Ustedes pueden acceder a ella muy fácilmente ingresando a www.videos.lametafísica.com. Allí lo que pueden hacer es suscribirse. Miren, se los digo porque no lo estamos anunciando, pero no lo hemos explicado tal vez lo suficiente. Al acceder a Vimeo, ustedes, por una suma que equivale al costo de un solo documental, ustedes pueden a lo largo
todo el mes ver todo el contenido de la página, donde están los documentales y también las conferencias de Rubén Cedeño. Y continuamente estamos subiendo material nuevo, o sea, por el costo DVD físico, ustedes se están suscribiendo todo un mes para poder ver todo el material que quieran. Y si lo desean, pueden continuar pagando la suscripción los meses siguientes y tener acceso a todo ese material sin límites. Bien, vamos a comenzar la actividad de hoy, como regularmente lo hacemos, realizando un servicio. Vamos a hacer el servicio de los calamas. Pero antes de ello voy a seleccionar la música que vamos a utilizar como fondo para realizar el servicio. El servicio de los calamas es aquel en el cual el señor Gautama nos recomienda no creer una cosa tan solo por haberla oído o porque es tradición o porque la hemos leído en un libro considerado sagrado, ni siquiera en las palabras que él mismo ha dicho, sino que debemos, primeramente, a través de la razón, del sentido común, del estudio y de la práctica, convencernos, asegurarnos por nosotros mismos de que es la verdad. Esto no significa que no haya que estudiar, por el contrario, es importante estudiar, importantísimo, pero no podemos quedarnos meramente en el estudio, lo que leemos, estudiamos en los libros, escuchamos de un maestro, debe además ser reflexionado. Y luego de reflexionarla y entender por nosotros mismos la enseñanza, comprender que es razonable, aceptarla como lógica o considerarla aceptable, hay que aplicarla y realizarla. Esto es fundamental. Fundamental para no decir que somos estudiantes de la enseñanza espiritual y estar viviendo al revés de lo que estudiamos. Por no vivir actuando estúpidamente y contradiciendo en nuestras acciones lo que predicamos o lo que decimos con nuestras palabras. Hace unas semanas estábamos desarrollando toda una jornada de 24 horas comunicando la enseñanza. Se iba desde una ciudad a transmitir una actividad. Las personas, los facilitadores que estaban, que eran responsables de transmitir esa actividad, tuvieron ciertas dificultades con las conexiones, con el internet, etcétera. Fueron pasando los minutos y se estaba pasando prácticamente la hora, el tiempo que tenían para comunicar la enseñanza y nunca se comunicaron. Cuando habían pasado ya 45 minutos de eso, la persona encargada de organizar y de coordinar las actividades de esas 24 horas de transmisiones se puso en comunicación con ella porque vio que a través del WhatsApp había modo de comunicarse para saber qué era lo que estaba pasando. Y una de las cosas que les preguntó es ¿por qué no se han comunicado? ¿Por qué no nos avisaron que tenían una dificultad para que de alguna manera pudiéramos poner en línea en ese momento o a otro facilitador, un documental? De hecho, los organizadores estaban preparados para una situación de ese tipo, pero al desconocer lo que estaba sucediendo, no se subsanaba a tiempo. Y otras personas que también estaban ocupadas y eran responsables de ver que a cada hora se estuviera transmitiendo, tampoco se comunicaban con quien podía darle una solución o tomar una decisión, supuestamente por no molestarlo.
Y entonces esa persona que finalmente, 40 minutos después de hubiera surgido el problema y el problema, la apariencia, la situación no estaba siendo solucionada, finalmente se comunican con ella, les dice, ¿y qué tengo más importante que hacer que responder a esto? No me pueden decir que no se comunican para no molestarme cuando no tengo otra cosa más importante que hacer y cuando esa persona nunca le ha pedido a nadie que no lo llame para no molestarlo en una situación así. Entonces, hay que pensar, reflexionar sobre lo que hacemos, sobre la enseñanza y que nuestras acciones, nuestras palabras, lo que hacemos, sean coherentes con lo que estudiamos. Ayer un facilitador estaba comunicando una instrucción. Originalmente se había informado que lo iba a hacer a través de un grupo cerrado de Facebook, pero finalmente, por diversas situaciones, esa transmisión salió en una página abierta, de manera tal que todo el mundo podía acceder a esa información y a la enseñanza que se estaba comunicando, lo que era una bendición en realidad para muchas personas que de otra manera se hubieran visto privadas de la posibilidad de recibir esa instrucción. Pero era curioso ver, porque se estaba transmitiendo a través de estos mismos medios informáticos, a través de Facebook. Era curioso ver cómo muchas personas que sabían que originalmente esa actividad se iba a dar en forma privada a un grupo de Facebook privado, insistían una y otra vez en escribir mensajes diciendo, está saliendo en forma pública, están saliendo en forma pública, está saliendo en forma pública. Y uno se preguntaba por dentro, ¿y qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que esperan que haga? ¿Que simplemente suspenda la actividad y no la transmita? ¿No se dan cuenta de que además están distrayendo a alguien que está comunicando el Dharma, comunicando la enseñanza? ¿O no saben que una vez que se comienza a comunicar la enseñanza hay que olvidarse de todo lo demás, dejar de lado las distracciones? Bueno, ayer pasaron como muchas cosas. Hubo también una persona, supuestamente un estudiante de metafísica, que se comunicó con algún facilitador y entre las cosas que le dijo, al finalizar el mensaje, le dijo algo así como, yo soy facilitador, yo ya soy facilitador, solo que aún no se me ha manifestado el grupo. ¿Cómo es eso de que usted ya es facilitador pero todavía no tiene grupo? Eso es como que yo diga que yo ya soy ingeniero, solamente que todavía no me inscribí en la universidad, no he cursado ingeniería y por lo tanto no sé nada de ingeniería o no soy ingeniero. Eso es un absurdo. Yo creo que uno no puede en la vida estar hablando en esos términos. Cualquier persona normal pensaría que está hablando con un subnormal. Por favor, para no caer en este tipo de cosas, es que, les decía al inicio, hay que estudiar metafísica. Pero además de estudiar, de leer los libros de metafísica, hay que reflexionar sobre lo que uno lee en los libros de metafísica para luego entender cómo aplicarlo eso en la vida diaria de una manera inteligente, utilizando el discernimiento. Porque a veces, si no, por no reflexionar, la gente se llena de información en el cerebro,
pero la tiene desordenada, cree tener realizados y vivenciados asuntos que no solamente no los tiene ni vivenciados ni realizados, ni siquiera los entiende claramente o no los entiende en absoluto, y entonces, en cuanto a algunos de los objetivos de la metafísica, como por ejemplo el positivismo, muy lejos de ser personas positivas, son personas estúpidas. Caen en lo que llama Emmett Fox el positivismo estúpido. Por favor, no seamos positivistas estúpidos, seamos personas inteligentes. En metafísica, uno de los primeros asuntos que aprendemos es que dentro de nosotros, en la llama triple del corazón, tenemos una llama que es la llama dorada de la sabiduría. Entonces estamos supuestos a desenvolver la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento y actuar y hablar inteligentemente. No hablar como tontos, como locos. ¿Sí? Si usted no tiene su título de abogado, usted no es abogado. Usted puede hacer sus decretos, sus afirmaciones para ser abogado, ser ingeniero, tener su título si así lo desea. Pero usted no puede ir por la calle diciéndole a la gente, yo ya soy abogado solamente que todavía no empecé a estudiar o todavía no me recibí. Porque lo van a tratar, y con razón, como si usted fuera un subnormal. Bien. Para estudiar, y ahora sí nos introducimos en la temática del día de hoy, vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana anterior de la envoltura emocional. Estamos estudiando las envolturas, las 7 envolturas del ser humano. Comenzamos por la envoltura físico-etérica y continuamos con la envoltura emocional. Van a encontrar ustedes bibliografía para ampliar, estudiar y profundizar sobre este asunto en los libros Metafísica Avanzada y en el libro Todo de Rubén Cedeño, donde en el libro Todo hay todo un capítulo, toda una sección, que es la cuarta del libro, llamada 7 envolturas, y un capítulo para cada una de ellas. Recordemos entonces que al estudiar las envolturas del ser humano estamos hablando de la constitución humana. De acuerdo a cómo encaremos el estudio de la constitución humana, podemos hablar o de 3 cuerpos o de 7 cuerpos. Entonces, cuando hablamos de la lámina, vemos en la lámina de la presencia yo soy representado el ser humano como un ser trino, entonces el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. O presencia yo soy, Cristo interno y personalidad. La personalidad, ya lo hemos dicho, está conformada por los 4 vehículos inferiores: el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental inferior. Que no es que están uno encima del otro, ya lo hemos hablado. Esos 4 vehículos que conforman la personalidad están interpenetrándose unos a otros, donde, como lo vemos en pantalla, el cuerpo físico denso es el más pequeño de todos, podemos decir. El cuerpo o la envoltura etérica es un poco más grande, hecha de materia etérica o vital. El cuerpo astral o envoltura emocional es una especie de ovoide mucho más grande que los cuerpos físico y etérico, hecho de materia emocional. Y el cuerpo mental inferior es más grande aún, hecho de materia mental. Y todos interpenetrándose unos a otros, así como, por ejemplo, una esponja que coloquemos en un balde de agua, está la esponja interpenetrada por el agua. Y si es agua con sal, tenemos agua, sal y esponja
todo interpenetrándose unos a otros. Estos 7 cuerpos o envolturas, como ya lo hemos conversado, son 7 estados de conciencia que envuelven al ser divino o al espíritu de cada persona. Cada una de esas envolturas es un vehículo que como espíritus divinos utilizamos para expresarnos y movernos en un plano de manifestación. Entonces, tenemos de arriba hacia abajo, desde el plano más sutil o al más denso, desde el plano de más alta vibración al de más baja vibración. Primero tenemos el Adi, donde no tenemos ningún cuerpo, es el plano primordial del cual surgen los demás. Luego tenemos el plano monádico, que es el plano de la mónada, donde habita nuestra presencia yo soy. Luego tenemos el plano átmico, donde allí sí tenemos un cuerpo átmico, un plano búdhico y un plano mental. El plano mental se subdivide en superior e inferior. ¿Por qué? Porque desde el plano superior para arriba, del plano mental superior para arriba, entonces solamente manifiesta la voluntad de Dios, el plan divino de perfección. Y del plano mental inferior para abajo tenemos el ámbito en el cual se desenvuelve la personalidad humana. Entonces, vamos a verlo. En el plano mental inferior tenemos un cuerpo, una envoltura o cuerpo mental inferior. Tenemos luego un cuerpo astral o envoltura astral y un cuerpo físico etérico o envoltura física etérica. Las envolturas mental inferior, astral y físico-etérica conforman la personalidad. Y la tríada espiritual está compuesta por las envolturas mental superior, búdhica y etérica. La envoltura emocional, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es su función? Nos permite tener sentimientos, deseos, emociones. Es lo que diferencia al ser humano, por ejemplo, y al reino animal de los reinos inferiores de la naturaleza, como los vegetales y los minerales, que no tienen envoltura emocional. Se toma posesión de la envoltura emocional a partir de los 14 años, cuando se empieza a tener sentimientos propios. Les explicaba la semana anterior que generalmente hasta los 14 años el niño o el infante tiene sus emociones, sus sentimientos están influenciados por su entorno, que pueden ser los padres. Pero alguien pregunta, bueno, ¿y si la madre o los padres se mueren antes de que el niño tenga 14 años? A ver, el niño está influenciado por el mundo emocional de su entorno. Si en vez de estar criado por los padres, es criado por los abuelos o por otros adultos, sus sentimientos están influenciados por los adultos o por las personas que los rodeen. Lo que significa con esto es que al no tener completamente formado su cuerpo emocional, no es tan distinguido, no tiene todavía sentimientos o deseos personales fuertes. Aunque esto puede suceder que un alma muy despierta lo desarrolle antes de llegar a esa edad. La materia astral es cambiante y moldeable a la acción del pensamiento. Así que lo que pensamos y lo que sentimos asume inmediatamente forma en el mundo emocional o astral. Eventualmente más adelante en las próximas actividades vamos a hablar de los pensamientos forma y de los sentimientos forma. Y ver cómo es que funcionan, porque todo lo que uno piensa en el plano mental toma forma instantáneamente. Y como la mayoría de nuestros pensamientos van acompañados por deseos, emociones, sentimientos, se cargan también de materia emocional. Esos pensamientos forman, los pensamientos, sentimientos forman, tienen características muy interesantes que es importante estudiar, conocer. La ley que actúa en el plano astral es la ley de atracción y repulsión.
que funciona en forma diferente en el astral superior y en el astral inferior. Así como en el plano físico tenemos la ley de gravedad, que ya les puse el ejemplo la semana pasada. Si usted tiene un paquetito de pañuelos y lo suelta, sabe que por ley de gravedad esto va a caer, ¿sí? Cae. Muy bien. Pero esa ley de gravedad en el plano astral no existe, prácticamente no funciona. Ahora, hay otras leyes que sí son otra ley que es sumamente activa en ese plano, la de atracción y repulsión. La materia del plano astral tiende a atraerse naturalmente. Dos sentimientos iguales se atraen, dos emociones que vibran a la misma frecuencia se atraen. Aquí veíamos en este diagrama que el reino mineral corresponde a la primera columna de la izquierda, solamente tiene cuerpo físico. El reino vegetal, que está representado por esta segunda columna, tiene además de cuerpo físico un cuerpo etérico. El reino animal, además de una envoltura física y una etérica, tiene una envoltura astral o emocional. Y el reino humano tiene envoltura física, etérica, emocional y está desarrollando actualmente la envoltura astral. Alguna persona preguntó la semana pasada que si los vegetales, las plantas no tienen cuerpo emocional, ¿por qué cuando la gente les habla con amor, con afecto, se ponen más lindas, crecen mejor? Eso es cierto. ¿Y por qué si la gente no le presta atención o hay mucha inarmonía en el ambiente, a veces las plantas se secan, se ponen feas? Bien, eso tiene dos explicaciones. Primero que nada, los que construyen y fabrican las plantas son seres del reino elemental, lo que solemos conocer como gnomos y hadas, que a propósito más adelante ya les tenemos preparada la actividad sobre el reino elemental. Y además también una primicia, un libro que va a salir que se llama El control de los elementos, un libro del maestro El Moria, donde nos habla cómo desarrollar el control sobre el elemento fuego, el elemento aire, tierra y agua, sobre todo para transmutar las apariencias de catástrofes naturales que se suelen producir a través de estos elementos. Eso está causado por el mal uso que ha hecho la humanidad en el pasado de los elementos. Y ese mal karma, por ejemplo, que haya generado un ser humano en el pasado, utilizando el fuego para incendiar, para destruir, para quemar a algo o a alguien, se le devuelve o se devuelve como incendios, como también incluso erupciones volcánicas, le quito poder a todo esto, y es posible a través, obviamente, del uso de la llama violeta y conociendo sobre todo los directores de los diferentes reinos, desarrollar un control y transmutar el mal uso que la humanidad ha hecho de los elementos en el pasado y también transmutar toda apariencia de catástrofe natural. Llama violeta y ley del perdón. Bueno, nos fuimos un poco de tema. Les decía que los que fabrican las plantas son los gnomos y las hadas. Y son ellos los que reciben el afecto por parte de la persona que les habla, que los trata con cariños, que valora la labor que ellos realizan. De todas maneras, aunque las plantas no tengan un cuerpo emocional, todo, absolutamente todo en el universo, incluso aquellos que llamamos objetos inanimados, responde al amor, responde al afecto. Porque cuando usted le habla, usted está hablando con su cuerpo físico. Cuando le acaricia o toca un objeto, usted lo está acariciando con su mano física. Y de allí no solamente usted le transmite el afecto emocional, sino también la energía del magnetismo etérico, del cual ya hablamos. ¿Se acuerdan? Y si no han visto la actividad de la envoltura etérica, la buscan
en la página porque está grabada la actividad. Creo que fue en la 3. Hablamos acerca del magnetismo etérico. Entonces, cuando usted acaricia un objeto que a usted le gusta mucho, si usted lo quiere, usted le está cargando un magnetismo positivo porque está cargado con amor. Al revés, cuando la gente está furiosa, enojada y, por ejemplo, rompe un plato, tira un vaso y lo estrella contra el piso, o sale de la casa pegando un portazo, está impregnando la puerta, esos objetos, incluso el lugar donde está haciendo eso, con un magnetismo negativo, que por supuesto después tendrá que transmutar. Así que la plantita, ya sea la planta en sí misma o los elementales que la construyen, están recibiendo el afecto que les das. Bien, ahí tenemos representado el plano astral y los 7 subplanos que lo componen. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que todo es séptuple en nuestro universo? Hay 7 planos de manifestación. Y a su vez, cada uno de esos planos de manifestación, que son 7 estados de materia, organizados de acuerdo a la frecuencia vibratoria. Cada plano tiene características que lo diferencian de los demás, incluso leyes que actúan en un plano y en otros no. Bien, cada uno de sus planos, a su vez, se subdivide en 7 subplanos. Ustedes aquí tienen representados los 7 subplanos del plano astral, que si vamos de abajo hacia arriba, desde el más denso al más sutil, son el subplano de la pasión y el deseo sensual, el subplano de la impresionabilidad, el subplano de la atracción, el subplano del sentimiento y los 3 superiores que son vida anímica, luz anímica y poder anímico. Estos 7 subplanos se pueden agrupar en superior e inferior. Los inferiores, los que constituyen el plano astral inferior, son el de la pasión y el deseo sensual, la impresionabilidad, la atracción y el sentimiento. Y los que constituyen el plano astral superior son el de vida anímica, luz anímica y poder anímico. Cuando una persona desencarna, todo el mundo que desencarna, en algún momento su conciencia se transfiere al plano astral o plano emocional. Pero no todos van a parar al mismo lugar en el plano astral. Todo depende del estado de conciencia de la persona, del alma que ha desencarnado. Todo depende del nivel en el cual estén vibrando sus sentimientos y sus emociones, sobre todo en el momento en el que la persona está desencarnando. Entonces, si sus sentimientos, su estado de conciencia es muy bajo, porque la persona siente odio, miedo, envidia, celo, preocupación, entonces se transfiere su conciencia al plano astral inferior. Ese plano astral inferior es lo que se suele llamar el purgatorio. El purgatorio que incluso Dante Alighieri en la Divina Comedia lo describe a las 1000 maravillas. Pero también hay personas que desencarnan en estado de paz, de armonía, que han cultivado a lo largo de su vida buenos sentimientos, la compasión, la buena voluntad, no se peleaban con nadie, su vibración emocional es alta. Entonces su conciencia se transfiere, después de desencarnar, al plano astral inferior, que es lo que podemos llamar el primer cielo. Hoy no me voy a extender en este asunto de qué es lo que pasa cuando desencarnamos, porque hay toda una actividad, o varias en realidad,
para desarrollar con este tema y ya lo haremos oportunamente más adelante. Volvemos al tema del plano astral inferior. El plano astral inferior, habíamos visto ya la semana pasada, que es donde se expresan las emociones más bajas, densas, negativas de la humanidad. Y que en el plano astral inferior actúa tanto la ley de atracción como la ley de repulsión. Incluso, como ya lo vamos a ver, en el plano más bajo de todos solo actúa la repulsión. O, mejor dicho, la repulsión es más fuerte que la fuerza de atracción. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. El subplano más denso de todos, en el plano astral, se llama o es conocido como el subplano de la pasión y el deseo sensual. Cuando hablamos de deseo sensual me causa gracia, porque la gente lo único que piensa es en el sexo, cuando hablamos de deseo sensual. Pero la palabra sensual viene de sentidos. Así que a lo que nos estamos refiriendo es a la pasión y a los deseos egoístas que surgen a partir del contacto que hacemos con el mundo a través de los sentidos, con los objetos de los sentidos. Es decir, los apegos, las grandes pasiones, los deseos egoístas que desarrollamos hacia objetos, ya sea que podemos tocar, ver, gustar, oler o saborear. A eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en el caso del goloso, la persona que es capaz de morir o matar por la comida, esa persona, su objeto de pasión o de deseo sensual es la comida, ¿sí? En este subplano, entonces, se mueven los sentimientos más bajos y groseros de la humanidad. Allí tenemos los sentimientos que llevan al ser humano al cometer el crimen, el gran egoísmo que lleva a una persona a matar, a robar, a odiar, los sentimientos de envidia, de celos, de ira. Podríamos decir los 7 pecados capitales y allí agregar entonces la avaricia, la gula, la lujuria. Los deseos de venganza, por ejemplo. Llama a Violeta y lee del perdón con todo esto. También los deseos que mueven, por ejemplo, acabar con un grupo, destruir una familia. La pasión y el deseo aquí es por los objetos de los sentidos, como ya les expliqué. En este subplano de la pasión y el deseo sensual está más activa la ley de repulsión. Y a causa de ello, el mal con el mal se atrae y se destruye. A ver que se los explico. ¿Cómo es esto? La ley de repulsión, por ley de atracción, la naturaleza de la materia astral es la de atraerse. Pero en los subplanos inferiores del astral, como también actúa la repulsión, ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo que dos sentimientos que vibran a la misma frecuencia se atraen, se están repeliendo. Algo que al mismo tiempo se atrae y se repele, se destruye, se está destruyendo. Son dos fuerzas que se unen y se destruyen entre sí. Esto es lo que hace que el mal no impere en el mundo. Y lo vemos clarísimo, cuando... Espero que nunca les haya tocado en primera persona, pero en las series de televisión que tratan, por ejemplo, sobre los narcos o los thrillers o sobre asesinatos, etc., uno ve cómo, por ejemplo, una banda de ladrones o narcotraficantes se unen y forman un cártel. Pero llega un momento donde esos aliados y supuestos amigos empiezan a traicionarse porque todos tienen intereses egoístas. Entonces ninguno confía completamente en el otro, todos terminan desconfiando de todos. Se usa incluso la intimidación y el temor para asegurarse la fidelidad. La fidelidad no está basada ahí en la amistad, en el amor, porque nadie quiere a nadie y nadie es amigo de nadie.
Y al final entonces todos terminan traicionándose y destruyéndose entre sí. Por supuesto, todas las creaciones negativas de la humanidad que se encuentran en este subplano de la pasión y el deseo sensual deben ser transmutadas por medio del uso de la llama violeta. Y vamos a invocarla juntos en voz alta. Yo soy un pilar de fuego violeta que transmuta, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Subplano de la impresionabilidad, desde abajo hacia arriba, es el segundo subplano del plano astral. Aquí tienen efecto las impresiones, atracciones o rechazos por las cosas feas, sean bellas o feas, agradables o desagradables, donde nos puede impresionar y atraer la belleza o provocar rechazo la fealdad. Aquí las fuerzas gemelas de atracción y repulsión se encuentran equilibradas, es decir, son igualmente fuertes o intensas. Es el plano donde se producen o quedan registradas en nuestro cuerpo emocional las impresiones. Cuando algo te impresiona, te afecta, te sorprende y en primera instancia, si es agradable, te gusta y provoca atracción, mueve la ley de atracción, o te desagrada, estás probando un plato de pasta y se equivocaron. En vez de ponerle sal, le pusieron azúcar. Dice, ¡ay, qué asco esto! Por supuesto, fue una impresión. No es que odias a nadie, no es que odias a los pobres ñoquis, la cosa no es para tanto, pero te provoca rechazo y no querés seguir comiendo eso. Eso queda registrado en el subplano de la impresionabilidad. Luego tenemos el subplano de la atracción, que es el tercero de abajo hacia arriba, siempre todavía dentro del plano astral inferior. Es una región integrante que trabaja en la unificación de las fuerzas para la construcción. Actúa cuando nos atrae una persona, un amigo, para crear una pareja, formar una empresa o vivir en familia. En este subplano de la atracción es preponderante la ley de atracción, pero todavía sigue funcionando en alguna medida la ley de repulsión. ¿Por qué? Porque todavía hay apego, todavía hay intereses personales y egoístas. Y es por ese motivo que a veces vemos que el afecto que puede surgir en este plano puede convertirse y transformarse de un día a otro o incluso de un momento a otro en odio y rechazo. Porque los sentimientos, aún los de afectos, están teñidos todavía por el egoísmo. Aquí podríamos encontrar el amor de pareja, por ejemplo, el amor o el afecto que podamos tener por socios, incluso hasta a veces por amigos, aunque la amistad tal vez, cuando es una amistad completamente pura y desinteresada, encontrará expresión en sus planos más elevados. ¿Por qué digo esto? Porque hay un contenido de apego todavía. Cuando hay apego, al cambiar las circunstancias, ese sentimiento puede transformarse fácilmente en rechazo. ¿Y quién no lo ha vivido a esto? Después de años, por ejemplo, hemos estado enamorados de una persona, pero cuando esa persona ya no nos quiere más, nos pide el divorcio, o peor todavía, si es porque se ha enamorado o se quiere ir a vivir con otra persona, pues el amor y el afecto, la gran pasión que supuestamente sentíamos, se transforma en el peor odio. Estos son el tipo de sentimientos que se expresan en el subplano de la atracción, pero que tienen de todas maneras un mayor contenido de
atracción de afecto que de rechazo. De todas maneras, esos sentimientos que se expresan allí no favorecen entonces el desarrollo de la compasión que requiere, la compasión, el amor puro, una expresión completamente inegoísta. Ay, me gustaría responder a todas las preguntas que me están haciendo, que deben ser interesantísimos, pero ya veremos si no las podemos responder en esta actividad, hacerlo en la próxima. Alguien dice, ¿el fuego violeta sirve también para pedir perdón por otra persona que uno sabe que ha hecho mal, de odios, envidias? Miren, gente, el tema es que el que tiene que transmutar su envidia o su odio es la persona que la siente. Así que esa persona lo que necesita es tomar conciencia de que no le hace bien continuar odiando, continuar sintiendo envidia, porque eso le provoca sufrimiento. Cuando ella se dé cuenta que por mucho que justifique su odio, por mucho que justifique sus celos o por mucho que justifique el egoísmo, eso lo lleva a vivir en un infierno, ella misma y sin mucho esfuerzo se va a liberar automáticamente de ello y va a perdonar. Muy bien, el cuarto subplano del plano emocional es el subplano del sentimiento. Óiganme bien porque este subplano les va a encantar. Aquí es donde funciona la famosa afirmación que hacemos en metafísica de no lo acepto, le quito poder. Cuando le quitas poder a algo, ¿cuál es el poder que le estás quitando? Aquel que le diste, obviamente. Pero ¿cómo es que le das poder a algo o a alguien para afectarte? A través de los sentimientos. Y sobre todo cuando moves rechazo o apego hacia algo, es que le estás dando poder. Bien, miren esto. El subplano del sentimiento. De este plano emana el interés o la indiferencia por las cosas. El interés engendra atracción o repulsión. Y la indiferencia hace desaparecer el objeto del deseo o de rechazo. Se lo leo de nuevo, porque esto tienen que echarle cabeza. Miren, yo no sé si en sus casas están lavando los platos, preparando la comida, pero por favor, párense 5 minutitos, se sientan a ver y a escuchar lo que estamos conversando, porque si no le prestan atención no lo van a entender y se pueden estar perdiendo de la enseñanza de la vida. De este plano emana el interés o la indiferencia por las cosas. El interés engendra atracción o repulsión. Y la indiferencia hace desaparecer el objeto del deseo o rechazo. Y les pongo allí un ejemplo, después les pongo otros. Usted va caminando por la plaza y pasa al lado de un necesitado, de un linchera, por ejemplo, como decimos aquí en Argentina. Un pordiosero, alguien que vive en la calle. Pueden surgir 3 actitudes o 3 sentimientos básicos: atracción, rechazo o indiferencia. Si surge atracción, usted se detiene a ver qué le pasa a ese buen hombre, en qué modo usted puede ayudarlo, asistirlo para que salga de la circunstancia en la que se encuentra. Eso, por supuesto, ese sentimiento que es puramente desinteresado, hace que el cuerpo astral empiece a actuar en el astral superior, donde solamente se expresan sentimientos puros, inegoístas, desinteresados y altruistas, como la compasión. Si por el contrario, lo primero que sale de usted es rechazo, y dice, ¡ay, qué asco! ¡Qué mal huele! Hace días que no se baña este hombre. ¡Qué barbaridad! Y a veces, como somos bastante bichos, bastante inteligentes, la mente es astuta y disfraza el rechazo excusándolo.
empezamos a echarle la culpa al gobierno, cómo puede ser que pase esto en nuestro país, y esto porque los gobernantes se roban el dinero y esta gente pobre está en la calle, pero la cuestión es que nosotros lo hemos rechazado porque huele muy mal y preferimos no verlo. No será el gran rechazo, pero un poquito de rechazo hay. Y si hay un poquito de rechazo, adivinen para dónde fue nuestra conciencia. Fue para abajo. Se está expresando en el astral inferior. La tercera opción es la indiferencia. Pasaste al lado de ese hombre, de esa persona necesitada y como si no hubieras visto nada. Te dio igual. Usted podrá decir, pero no estoy tan mal si me mantengo indiferente. ¿Estás seguro que no estás mal? Porque aunque no has movido ningún sentimiento de rechazo, has demostrado un grado de insensibilidad. Ese grado de insensibilidad te va a hacer más difícil en el futuro responder a la misma situación. Y se irá incrementando la insensibilidad. Y aunque no estés moviendo un sentimiento de rechazo, estás perdiendo la oportunidad de desenvolver sentimientos positivos de amor, de altruismo, así que tu conciencia no se está yendo para abajo, pero le va a hacer cada vez más difícil irse hacia arriba. Así que, de alguna manera, un grado de karma negativo estás generando. Este es el plano, el subplano, donde funciona la famosa afirmación le quito poder. Dice el maestro Saint Germain, un hábito tiene poder sobre ti porque lo has alimentado prestándole atención. Quítale la atención y no se la vuelvas a dar. Y aquello desaparecerá por tu propia voluntad, porque ya no habrá nada que lo mantenga. Al quitarle la atención a una actividad indeseable, esta tiene que disolverse y desaparecer. Entonces, un hábito es la tendencia a repetir un pensamiento, un sentimiento o una acción. Si uno se horroriza porque se da cuenta de que tiene un sentimiento, un deseo egoísta, negativo, me observo y me doy cuenta que tengo odio dentro, que tengo envidia, yo me creía tan bueno y en realidad estoy lleno de odio por dentro. Entonces te horroriza y empiezas a luchar con ese sentimiento, ¿sí? A decir, yo no quiero sentir odio, ¿cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! Al rechazarlo, lo estás alimentando. Porque acordate de algo, ese sentimiento no existe por sí mismo. Lo creaste vos en algún momento y lo has ido alimentando regularmente al identificarte con él. ¿Cuándo es que te identificas con un sentimiento? Cuando hablamos de la identificación. Es cuando le das rienda libre y lo sentís y vos sos eso. Por ejemplo, hay quien se identifica, está consciente de que odia, o más o menos consciente de que odia y lo justifica. Y dice, pero ¿cómo no lo voy a odiar a este hijo de su madre? ¿Qué me hizo esto? Por supuesto que lo odio. Y ahí lo odias con gusto. Estás identificado con ese sentimiento aun cuando sea negativo. O le pasa mucho a la gente cuando sufre depresión. ¿Y cómo no voy a estar deprimido? Mira todo lo que me ha pasado. ¿Sí? La vida es injusta conmigo, no sé por qué la vida me castiga. Y la persona, y todavía incluso si los demás no se deprimen con ella, hasta se molesta. Esa persona está identificada con el sentimiento de depresión. Ella es la depresión. La otra postura extrema es la del que rechaza el sentimiento. Al darse cuenta, quiere desembarazarse de él, pero no conociendo cómo funciona el mundo astral
empieza a luchar, a pelearse. Y resulta que al pelearse, la atención y los sentimientos se están volcando sobre esa emoción de la cual la persona se quiere desembarazar. Y al volcarse la atención, la energía mental y emocional sobre el asunto, lejos de liberarse de ella, se está aferrando cada vez más y la está haciendo crecer porque le está alimentando. Lo que funciona allí es quitarle poder, es decir, ni rechazarla ni apegarse. Simplemente observarla sin rechazo ni apego o sencillamente quitarle toda atención. De esta manera, el objeto, en este caso ese sentimiento, empieza a perder fuerza y a desaparecer. Esa es la forma en la cual nosotros podemos desembarazarnos de sentimientos negativos, incluso de hábitos negativos, quitándoles la fuerza de afectarnos, no viéndolos como algo que nos puede dañar. ¿Cómo nos va a dañar algo que nosotros hemos mismos creado? Si no te gusta lo que creaste, disólvelo. El tema es que no lo disolves a fuerza de lucha, lo disolves ignorándolo, quitándole la atención, o bien observándolo desapasionadamente, sin apegarte y sin rechazarlo. Esa es la forma. Sigue diciendo el maestro Saint Germain, en vez de darle poder a un problema y de esta manera vitalizarlo, uno debería quitarle toda energía sostenedora y dejarlo sin sustento. A cualquier condición que tenga una apariencia menor que la perfección que se requiere, con la autoridad y poder de la presencia en ti, dile, tú no tienes poder. Así que ya saben, a todo lo negativo, a los pensamientos negativos que te estén acosando, a una emoción tóxica de la que te querés liberar, a un hábito dañino que no te conviene, le vas a decir, tú no tienes poder, tú eres nada, yo te creé y te disuelvo cuando me dé la gana. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, pasamos entonces al plano astral superior, donde se expresan los sentimientos más nobles y puros del ser humano, como el amor desinteresado, la devoción, la adoración, el perdón, la caridad, la amabilidad. En el plano astral superior solamente funciona la ley de atracción. Allí no hay ningún sentimiento que tenga el más mínimo contenido de rechazo hacia nada o hacia nadie. Así que todo lo bueno que allí se expresa puede atraerse entre sí y crecer ilimitadamente. En este plano astral superior se expresan, como ya les decía, los sentimientos más puros, elevados del ser humano. Nada negativo se ve reflejado allí. Y esas emociones positivas, que expresan las cualidades de alguno de los 7 rayos, se pueden observar en los vivos colores que el cuerpo astral de la persona en cuestión refleja. Allí tenemos, por ejemplo, este diagrama corresponde a algunos textos de Leadbeater. Alguien preguntaba la semana pasada dónde puede obtener más información. Hay libros buenísimos de Leadbeater, como por ejemplo El hombre visible o invisible, o también El cuerpo astral de Arthur Powell, que hace una recopilación y una síntesis de todo lo que Leadbeater y Annie Besant escriben al respecto de este tema tan interesante. Bien, entonces, Vajrasattva. Vajrasattva es el Dhyani Buddha
que sostiene el concepto inmaculado de nuestro cuerpo astral o emocional. Vajrasattva es un Buda cósmico, un Buda de meditación. Los Dhyani Budas son los seres que generan los planos de manifestación. Hay 5 Dhyani Budas. Y el Dhyani Buda, generador del plano astral, es Vajrasattva. Vajrasattva significa más o menos algo así como el de la naturaleza diamantina. Vajra es diamante o el cetro diamantino de poder, y sattva es la esencia, la naturaleza. Entonces, Vajrasattva es la naturaleza diamantina. El diamante es puro, traslúcido, transparente. Así debe ser nuestro mundo emocional, puro, transparente, traslúcido, que a través de él se reflejen solamente las emociones divinas que nuestro ser interior busca expresar a través de la envoltura emocional. Y al mismo tiempo debe ser dura, firme, indestructible como el diamante. Que la armonía de nuestro mundo emocional debe ser así, imperturbable como es imperturbable un diamante, que nada lo puede afectar. Podemos hacer esta afirmación diciendo en voz alta: Magna presencia yo soy y amado Vajrasattva Buda, asume el mando y control de mi mundo emocional. Gracias, Padre. El plano astral superior es el mundo de los filántropos, de los artistas, sobre todo escultores, pintores, dibujantes, también escritores y músicos, aunque los escritores y músicos también se van a desenvolver muy hábilmente en el plano mental. Ya hablaremos de eso oportunamente. Es el primer cielo. Les prometo que más adelante vamos a dar la charla de qué pasa cuando desencarnamos. Y no solamente vamos a hablar del proceso de desencarnación, sino del proceso de reencarnación, cómo hacemos a procurarnos nuevos cuerpos o nuevas envolturas cada vez que tenemos que venir a la encarnación física. No me quiero detener hoy aquí porque no es el objeto de estas charlas, sí es el objeto que aprendamos a observar nuestras emociones y a entender cómo funciona nuestro mundo emocional para conseguir entonces la tan necesaria armonía, equilibrio. Lograr vivir en ese camino del medio del cual nos habla el señor Gautama. Y en la práctica que diariamente hacemos cada mañana a las 10:30, cuando hacemos la práctica de la observación consciente o de la atención consciente, al tener mayor conocimiento acerca de cómo funciona nuestro cuerpo físico, de cómo funciona el cuerpo etérico, de cómo funciona el cuerpo astral y cómo funciona el cuerpo mental, eso nos facilita mucho el entender qué es lo que estamos observando y cómo podemos hacer uso de eso. ¿Por qué la observación funciona? ¿Por qué nos permite lograr control y dominio de nuestros vehículos o nuestros cuerpos inferiores? Bien, este plano astral entonces es el primer cielo con el cual se encuentra el alma del individuo que ha desencarnado. Después de atravesar el purgatorio o el astral inferior, accede al astral superior o el primer cielo. Y ya después, más arriba en el mental, encontraremos otros cielos. En este diagrama, ¿qué van a encontrar ustedes representados? Les explico. En la columna de la izquierda tienen ustedes representados los 7 subplanos del plano y del cuerpo astral. Y a la derecha, los 7 subplanos del cuerpo y del plano mental. Cada subplano del astral está conectado
con el subplano numéricamente correspondiente en el plano mental. Y las emociones que se expresan en cada uno de los subplanos de nuestro cuerpo astral van a estimular pensamientos en el subplano correspondiente de nuestro cuerpo mental. Y viceversa, los pensamientos de nuestro cuerpo mental, de acuerdo al subplano en el que surgen, van a mover materia del subplano correspondiente en nuestro cuerpo astral. Espero que esto se haya entendido. ¿A dónde nos conduce? ¿Para qué les estoy explicando todo esto? Para que vean que los sentimientos que se expresan en los subplanos inferiores del astral solo pueden mover pensamientos en el plano mental inferior, y que solamente los sentimientos y las emociones puras que hayan expresión en los subplanos superiores del plano astral pueden repercutir de alguna manera en nuestro cuerpo mental superior, que no es otra cosa que el cuerpo causal. Y esto que estamos viendo en pantalla les explica el motivo por el cual del plano mental superior para arriba solamente se manifiesta el bien. Solo se puede manifestar la perfección. Solo se puede manifestar el plan divino de perfección. Y que lo negativo, lo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, solo puede expresarse a partir del plano mental inferior para abajo. ¿Por qué? Porque solamente del mental inferior para abajo podemos tener pensamientos y sentimientos egoístas. Cuando hablo de pensamientos y de sentimientos egoístas, estoy hablando de pensamientos y sentimientos que tendrán, por lo tanto, algún grado de rechazo. Rechazo hacia algo o hacia alguien. Óigame bien, no nos vamos a extender porque estamos llegando ya casi a la final de la actividad de hoy, pero la semana próxima vamos a profundizar en esto. ¿Cómo saber si el sentimiento que tengo es negativo o positivo? Todos lo podemos saber. Pero sí vamos a descubrir algo, que los negativos todos tienen un grado de rechazo hacia algo o hacia alguien y por eso nos producen dolor. Por eso nadie es feliz cuando siente envidia, celos, miedo, depresión, angustia o toda el innumerable lista de emociones discordantes. ¿Por qué se llama germinal? Ya lo vamos a hablar en próximas actividades cuando nos toque tratar acerca del plano mental. Se los prometo, ya tenemos más adelante actividades sobre el plano mental. El plan divino de perfección de la envoltura emocional es manifestar las más sutiles y hermosas emociones y sentimientos de Dios, por medio del amor, la cultura, el refinamiento, los buenos modales y manifestaciones artísticas como la pintura, la música, la poesía y la escultura. Podemos juntos afirmar, vamos todos. Amada presencia, yo soy, asume el mando y control de mi mundo emocional ahora mismo. Gracias, Padre. Sonia Garramuño, ya les dije, vamos a tener actividades sobre el cuerpo mental más adelante en las próximas semanas y oportunamente les explicaré todo. Tengan un poquito de paciencia. De todas maneras, si quieren adelantarse, en el libro Metafísica Avanzada van a encontrar información sobre todo esto. Muy bien, Vajrapani.
Vajrapani es el Dhyani Bodhisattva de Vajrasattva. ¿Qué es un Dhyani Bodhisattva? El Dhyani Bodhisattva es el hijo espiritual de un Dhyani Buddha. No me voy a extender mucho más porque esto es toda una actividad para hablar del asunto, ya hablaremos de eso. Pero Vajrasattva en particular me he detenido hoy para mencionarlo. ¿Por qué? Porque ya les dije que Vajrasattva es el Dhyani Buddha del plano emocional. Y su hijo espiritual, que es Vajrapani, es el protector del plano emocional y el que nos libera, o sea, nos protege de las malas influencias del plano astral inferior y nos libera de la ilusión del plano astral. A mis espaldas tengo dos tankas. Estas pinturas que están viendo se llaman tankas. Los tankas son pinturas que se realizan generalmente de los seres de luz, representativas de los seres de luz, dentro del ámbito del Buddha Dharma, tanto del tibetano como del chino, pero donde más lo desarrollan es dentro del Buddha Dharma tibetano. Estos dos tankas, tanto el que tengo de un lado como el que tengo del otro, representan a la misma entidad. Por supuesto, Vajrapani no es así, son solamente pinturas, dibujos, pero que representan de alguna manera, a través de colores, gestos, posiciones, algo de lo que esa conciencia cósmica, porque Vajrapani es una conciencia cósmica, puede representar o actuar. La están viendo ustedes también en pantalla. Vajrapani tiene dos representaciones, una pacífica, que es la que ven a la izquierda, todo de color azul, sosteniendo un Vajra o un Dorje, un cetro de poder en la mano izquierda, y tocando la tierra como testigo con la mano derecha. Y a derecha ustedes lo tienen representado en su postura airada, así se lo llama, postura airada, como si estuviera aparentemente enojado, pero no está enojado. Aparece allí medio como un demonio, ¿por qué? Porque está para ahuyentar, atemorizar y alejar a los verdaderos demonios, a las creaciones negativas y a las entidades nefastas que actúan en el astral inferior. Vajrapani fue el protector del señor Gautama Buddha a lo largo de toda su encarnación. Estuvo presente en el nacimiento del señor Gautama. Allí estamos viendo el lugar donde el señor Gautama Buddha nació, en Lumbini, donde está ese estanque. Allí, entonces, a través del elemento agua, fue atraída la presencia de Vajrapani, porque Vajrapani y Vajrasattva están relacionados también con el elemento agua. También estuvo presente cuando el señor Gautama huyó del palacio del Kapilavastu por la puerta este y lo acompañó en ese momento en el cual el Buda estaba renunciando a la vida familiar, renunciando a ser un monarca, un rey, para que no se arrepintiera sobre todo. Porque ustedes saben lo fácil cuando uno tiene que hacer un esfuerzo para renunciar a algo negativo, incluso a un vicio y demás, cuán fácil es caer de nuevo a causa de la fuerza del hábito o del apego. Para que eso no sucediera y el Buda no se arrepintiera, Vajrapani lo protegió. También se manifestó como el rey de los nagas o el rey de las serpientes en una ocasión en que el Buda estaba meditando y una copiosa lluvia lo hubiera sacado de la meditación y Vajrapani se manifestó como una gran serpiente que lo protegió. Y también Vajrapani es el rey de los cielos Trayastrimsa. Los cielos Trayastrimsa son un subplano del plano astral, al cual se elevó en una ocasión el señor Gautama para instruir a los devas que allí viven y a su madre,
a su mamá. Cuando el Buda era chiquitito, después de nacer, su mamá a los pocos días desencarnó. Y por lo tanto no podía recibir, una vez que el Gautama se iluminó, la enseñanza de su hijo. Para que su madre no se quedara sin la enseñanza. Y el modo de agradecerle el servicio que le había prestado al traerlo a la encarnación, el señor Gautama se fue unas semanas a los cielos Trayastrimsa, donde reina Vajrapani como rey de los Devas que allí habitan, y estuvo instruyéndolo. La foto que ustedes están viendo en pantalla es del lugar desde el cual el señor Gautama ascendió a los cielos Trayastrimsa. Esto se encuentra en Jetavana, cerca de Shravasti. Pero él ascendió por ahí, pero no aterrizó por ahí, aterrizó en otro lugar. Aterrizó en este sitio que está como a 350 kilómetros de allí. Se llama Sankisa. Y ya les hablaré de ese lugar y de Vajrapani en alguna otra oportunidad. Para concluir, antes de concluir, quiero que hagamos una invocación a Vajrapani. Me van a dar un segundo que quisiera ponerles su llave tonal. Ahí tienen ustedes otra imagen de Vajrapani y una afirmación que vamos a hacer con su llave tonal. La llave tonal de Vajrapani es bellísima. No se parece en nada y no recuerda en absoluto a esa figura un tanto atemorizante que vemos en pantalla. Más bien a la imagen de Vajrapani, podríamos decir con buena leche, ¿no? Salud d'Amour, aquí lo tenemos. Oigan esta maravilla. Salud d'Amour o saludos de amor de Sir Edward Elgar. Una obra que está impregnada del sentimiento de amor, que es el plan divino de perfección del plano astral de nuestro mundo emocional. Esta obra, Sir Edward Elgar se la compuso a su mujer, a su esposa, como regalo de bodas. Como regalo de bodas, él le compuso esta maravilla. Escúchenla. Alguien pregunta, si nosotros aplicamos la renunciación, ¿seremos protegidos por Vajrapani, como Vajrapani protegió a Gautama? Pueden invocarlo. Pueden invocar a Vajrapani para que los proteja, para que los ayude a mantener la armonía emocional, para que ninguna energía o entidad negativa del bajo astral pueda afectarlos de ninguna manera. Vamos todos juntos a hacer esta afirmación. En el nombre de la poderosa presencia Yo Soy, invoco al amado Dhyani Bodhisattva Vajrapani del rayo azul, protector invencible y victorioso, para que consuma las emociones, sentimientos, deseos y apegos del bajo astral en mí y en toda la humanidad. Gracias, Padre. Lo iba a dejar para otra actividad, pero bueno, insistentemente la semana pasada preguntaron acerca de los sueños premonitorios. En las próximas actividades, cuando hablemos sobre todo del plano mental,
me voy a detener un poquito más en este asunto, pero ahora no los quería dejar pasar tanto tiempo sin responder esa pregunta que puede ser interesante para muchos. En metafísica casi no hablamos de los sueños, aunque los sueños evidentemente son metafísicos, intangibles, van más allá de lo físico, pero no entran, digamos, dentro del ámbito de estudio de la metafísica, y ya van a ver por qué. Primero que nada, porque lo que tenga que ver con sueños, por lo general, tiene que ver con el plano astral o el plano etérico, los planos inferiores, que no son propiamente planos espirituales. Y son planos donde lo que impera es la ilusión. Entonces, quedarse atrapado en asuntos del plano astral no nos conduce a ningún punto muy elevado. Cuando nosotros dormimos, nos vamos a acostar, lo único que queda acostado en la cama es el cuerpo físico denso y una parte del cuerpo etérico, que es la parte del cuerpo etérico que cumple con las funciones vitales necesarias para que el cuerpo físico siga vivo. La parte más sutil del cuerpo etérico sale del cuerpo físico junto con la envoltura emocional y la envoltura mental. De acuerdo a la conciencia, la frecuencia vibratoria en la que esté vibrando el individuo en el momento en que se va a dormir, de eso depende el plano al cual su conciencia se va a trasladar en el momento en que se duerme. La mayoría de la gente va a parar al plano astral, que puede ser astral inferior o astral superior. Si la persona está preocupada, angustiada, triste, o ha estado con la atención puesta en cuestiones no muy positivas, lo más seguro es que se quede atrapada y dando vueltas en el astral inferior. Y allí vea y haga contacto con las creaciones desagradables que en ese plano se manifiestan. Si la persona está tranquila, armoniosa, si ha estado meditando, por ejemplo, u orando antes de irse a dormir, es posible que su conciencia vaya al plano astral superior o incluso a planos más elevados como el plano mental. O incluso podría ir un poquito más arriba, plano mental superior, si se trata de una persona con cierto desarrollo interno. Bien. ¿Qué pasa? En la mayoría de los casos, casi todos los seres humanos, cuando nos dormimos, perdemos por un instante la conciencia, tanto al dejar el cuerpo como al volver a ingresar al cuerpo físico. Esto tiene varios motivos, los vamos a ver en próximas actividades, pero como les decía, no quería dejarnos pasar tanto tiempo. A raíz de esto, cuando nuestros cuerpos internos en la mañana vuelven a ingresar, hay una pérdida momentánea de conciencia entre la vida que estábamos llevando en los planos internos y la vida en el estado de vigilia. Entonces, al entrar el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo, parte del cuerpo vital, dentro del cuerpo físico nuevamente, digo que vuelven a entrar, aunque siempre han estado conectados por medio del cordón plateado. Lo que generalmente sucede, como hay una gran diferencia entre la vibración, la frecuencia vibratoria del cuerpo físico, especialmente del cerebro, y los vehículos superiores, la memoria de lo que hemos hecho en los otros planos no llega a registrarse en el cerebro físico. En algunos casos, sobre todo si no nos hemos elevado mucho en conciencia, alguna impresión vaga y fragmentaria de nuestras actividades
en los planos internos se graba en el cerebro. Pero les dije, cuanto más bajo el plano al que hemos ido en conciencia, es más factible que algo se registre. Por lo general, cuando en las horas del sueño el individuo, la conciencia ha ido a planos muy altos, planos por ejemplo como el mental superior, donde la actividad mental de imaginación y de pensamiento es muy calma o silenciosa, entonces la persona se despierta y no soña y cree o siente que no ha soñado nada. No ha soñado nada, ¿por qué? Porque no ha habido actividad mental, lo cual significa que se elevó a planos allende el intelecto. O sea, dicho en criollo, si usted se despertó con la mente en calma, silenciosa, como si no hubiera dormido, quiere decir que usted se fue a un plano bien alto. Mientras que si tuvo muchos sueños, lo más seguro es que se quedó enredado en el astral. Ok. ¿Qué pasa con los sueños premonitorios? Que muchas veces suceden. Todo lo que ocurre en el plano físico, antes de manifestarse en el plano físico, ya existía primero en el plano mental y después en el plano emocional. Va descendiendo al plano etérico y finalmente se materializa en el plano físico. Les pongo un ejemplo. Alguien tiene la intención de construirse una casa. No se lo ha dicho a nadie, o muy pocas personas lo saben, pero ya imaginó la casa como la quiere, ya imaginó en dónde la quiere a la casa. A lo mejor ni siquiera ha hablado todavía con el arquitecto, no habló ni con Tosoni para que le haga los planos, pero él en su mente ya la tiene, ¿sí? Y tiene muchos deseos intensos y está acumulando dinero. Aunque todavía no haya comprado el terreno, aunque todavía no haya comprado el primer ladrillo, esa casa en el plano mental y en el plano emocional ya existe. Y si la persona la sostiene en su mente y la alimenta rítmicamente, ese pensamiento se va a terminar materializando. Esto es un sencillo ejemplo que les doy para que entiendan que prácticamente todo lo que ocurre en el plano físico se gesta, a veces minutos, horas, meses, años, siglos antes en los planos mental y emocional. Y es posible que una persona durante las horas del sueño, si hace por algún motivo contacto con eso, pueda ver algo que, aunque todavía no ha ocurrido en el plano físico, es cuestión de tiempo que se manifieste, porque las fuerzas y las causas que lo van a traer, que lo van a materializar, ya existen y son algo bien real en los planos internos. Y de allí que los sueños premonitorios. La persona lo que ha visto, podemos decir, es el arquetipo mental o más probablemente emocional de algo que va a manifestarse o va a suceder. Ahora, ¿qué pasa? Si esos sueños premonitorios son negativos y usted los mentaliza y dice esto va a pasar, o tiene miedo de que ocurra, o tiene la seguridad de que eso negativo va a ocurrir, usted se está convirtiendo en un canal para que eso negativo ocurra, porque lo está mentalizando, lo está reforzando y lo está trayendo a la precipitación. En ese caso, lo que debería hacer es decretos, tratamientos y afirmaciones para transmutar esas energías en los planos internos y que nunca eso llegue a manifestarse físicamente. Bien. Ya que me extendí, me extiendo 3 minutos más. No todos los sueños son premonitorios. Es más, seguramente son los menos los premonitorios. La mayoría de los sueños es solamente producto de la actividad mental que se produce en nuestro interior
no solamente durante las horas del sueño, sino todo el tiempo. Estamos tan dormidos a veces que no nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos pensando. Pero les ha ocurrido seguramente a los que practican periódicamente la meditación o los que a lo mejor cada mañana nos están acompañando a las 10:30 cuando hacemos la práctica de la observación consciente. Tal vez se han ido volviendo más conscientes en estos días de cuán frenética y loca es la actividad de la mente y también del mundo emocional, que no para y que lleva un tiempo de práctica de la observación lograr que ese movimiento, ese ajetreo de la mente se calme. Pues bien, cuando nos vamos a dormir, el que se duerme es el cuerpo físico. La mente no duerme, la mente sigue activa. Y esa misma película que está continuamente girando o pasando por delante de nuestra pantalla mental, casi sin parar, cuando estamos durmiendo, sigue pasando por delante y esas imágenes locas o inconexas y disparatadas son muchas veces los sueños que la gente recuerda y por eso no tienen ni ton ni son. Por eso es que en metafísica no le damos demasiada importancia ni nos enfocamos en el estudio de los sueños, porque la mayoría de las veces se trata de eso y el hecho de soñar no es otra cosa que indicación de la falta de control que la persona que sueña tiene de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional. Ya se los dije. Muy buenas noches y muchas gracias. Les voy a recordar entonces que pueden profundizar en este estudio con los libros Metafísica Avanzada y con el libro Todo. Lo consiguen en el formato de libro electrónico ingresando a www.lametafísica.com/ebooks. O también en el formato de libro impreso en tiendametafísica.com.ar o en lametafísica.com/libros. Allí encuentran todos los grupos de metafísica, facilitadores y distribuidores con los cuales pueden comunicarse para acceder a este material. Vamos a hacer nuestra práctica de la prosperidad, bendiciendo nuestra prosperidad, bendiciendo nuestra donación. Las personas que quieran colaborar con el sostenimiento de estas actividades y no sepan cómo hacerlo o no lo hayan hecho previamente, pueden comunicarse con nosotros, escribir un mensaje a la página y allí les responderemos informándoles de qué manera pueden hacer llegar y hacer efectiva su donación. Vamos a hacer entonces juntos la bendición de esta donación. Afirmando todos en voz alta. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu negocio. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno, para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Ahora sí, queridos amigos, me despido. Hasta la próxima. Les mando un abrazo grande a todos, un abrazo virtual. Les mando muchos cariños, los quiero mucho. Que cenen rico, muy rico. Y que duerman muy bien esta noche, se vayan a planos muy altos y no tengan ningún pensamiento negativo, ningún sueño negativo. Gracias.